Saludos, solucionadores. Volvemos a montar el puesto de limonada de problema y solución. Y uno de los limones que a muchos nos toca exprimir en este momento es volver a nuestras actividades y compromisos cotidianos, esos que hemos elegido después de unos días de ocio y descanso. ¿Cómo lo estás llevando? Nosotras estamos encantadas de volver a tu lado para seguir haciendo algo que nos encanta, sacarle jugo a esos retos que nos compartís y encontrar soluciones juntos para pasar de amargarnos, vivir mejor. Soy Ana Gaer y ya sabes que si a ti también te apetece poner a punto tus power skills para vivir de forma más consciente, libre y plena, puedes pasarte por mi rincón en redes de Enciende tu Talento, que con nuestra psicóloga, escritora y mentora favorita, Alicia Baigorri, puedes conectar en Baigorri Alicia. ¿Alguna vez te has preguntado por qué sientes ansiedad, tristeza o bloqueo sin razón aparente? ¿Por qué parece pasarte lo mismo una y otra vez, justo a ti? 7 de cada 10 personas han vivido al menos un evento traumático. Y las otras 3 hemos estado expuestas a 4 o más. Todos cargamos con una especie de mochila llena de recuerdos de experiencias dolorosas que nos afectaron. Muchas las vivimos cuando éramos tan pequeños que no teníamos recursos para asimilarlas y nos dejaron heridas invisibles que no supimos curar. Algunos de esos recuerdos funcionan como los virus informáticos en nuestro sistema nervioso. Son fragmentos de información sin procesar y emociones atrapadas que provocan fallos y que alteran los procesos emocionales, mentales y físicos habituales. En nuestra limonada de hoy vamos a explorar cómo estas heridas emocionales pueden seguir doliendo y causando problemas en nuestra relación con nosotros mismos y con los demás. Descubriremos cómo podemos darnos cuenta de que están ahí y también exprimiremos nuestra resiliencia y nuestra creatividad para conectar con distintas maneras de aligerar nuestra mochila de emociones chincheta, sanar e incluso, ¿por qué no?, darle la vuelta y usar estas experiencias para crecer y sentirnos mejor. Así que te invitamos a ponerte a gusto y a ajustar el volumen, que comenzamos. Y para exprimir esta limonada tenemos la ayuda de alguien que sabe mucho de estas emociones que ella ha elegido llamar emociones chincheta, porque las cargamos y cuando menos te lo esperas, se lavan y hacen daño. Tenemos con nosotros a Alicia Baigorri. Bienvenida, Alicia. Hola, Ana, ¿qué tal? ¿Preparada para contarnos más sobre estas emociones chincheta? Vamos a adentrarnos en este mundo de las emociones, sí. Vamos allá. Hola, buenos días. Soy Rosana Nalda. Primero os quería dar las gracias por vuestro buen hacer, porque a mí me gusta mucho escucharos en estos limones y os quería plantear una cuestión. Me gustaría que hablarais de esas emociones chinchetas que, como explica Alicia, son esas que no has sabido gestionar y que duelen. Y me gustaría, pues, a ver si podíais hablar un poco sobre cómo las podemos primero descubrir, verlas, porque a veces yo creo que no sabemos ni que están ahí, aunque duelan, y cómo podemos manejarlas y afrontarlas. Muchas gracias, un abrazo a las dos. Bueno, aquí Rosana, que además es una fiel oyente del programa del Puesto de Limonada, a raíz de un post que yo subí el 11 de julio sobre las emociones chincheta, ella ha querido enviarnos este limón y dice: esas emociones chincheta que son las que no has sabido gestionar y duelen. Y hace 2 preguntas. ¿Cómo las podemos descubrir? A veces no sabemos ni qué están. Y la segunda pregunta, ¿cómo podemos manejarlas, afrontarlas? ¿Cómo surge el tema de las emociones chincheta? Cuando yo presento mi primer libro, mi abuela Felipa y el ovillo de lana, llevaba chinchetas, pero no de las de punta corta, sino de las de punta larga, esas que son de colores y punta muy larga, para explicar que hay emociones que son chincheta. La característica de por qué las he llamado emociones chincheta, cognitivamente pensamos, bueno, pues una chincheta, si te la acercas a la piel,
pues te pincha y sientes dolor. Sin embargo, hay emociones chincheta que han quedado encapsuladas en el tiempo, pues porque en su momento ocurrió algún evento, alguna situación que no supiste gestionar, no pudiste, porque no tenías las herramientas necesarias, porque estabas desbordada por lo que fuera, y quedaron ese dolor, esa situación no gestionada, esa emoción quedó encapsulada y es una emoción chincheta, porque a pesar de tener la punta larga, tu cuerpo se ha adaptado a ese dolor y ya no la sientes. Y en ese ya no la sientes poco como ficticio, porque estás tan acostumbrada a esa situación no resuelta que la cargas de tal forma que llega un momento que parece que tu mochila está vacía. Y aquí hay una conjunción copulativa y llega un momento cuando sea, no necesariamente inmediatamente posterior a la situación que estamos hablando relevante, que no se gestionó, pueden pasar meses, pueden pasar años. Es una emoción latente y dormida, como los virus, latente y dormido. Y llega un momento, sin ton ni son, posiblemente cuando mejor te encuentras, algo ocurre. Y algo ocurre con tal magnitud que desbarata todo lo que tenías construido, toda la fortaleza, las murallas, los muros de contención que tenías construidos, llega un momento que todo cae. Y en ese cuando todo cae, lo que ocurre es que no sabes por qué está pasando. Una experiencia que yo viví en primera persona y por eso luego posteriormente mi libro nació del recorrido de ese viaje del héroe que tuve que hacer para descubrir cuál había sido esa situación que yo no había resuelto. La tuve que resolver, tuve unos maestros maravillosos, la resolví y de ahí nació, fruto de ello fue el libro para constatar el proceso que yo había hecho y que mostraba a otras personas por si les podía servir. Entonces, lo bonito de las emociones, digo bonito porque es interesante, lo bonito de las emociones chincheta es que en apariencia pensamos que lo tenemos ya resuelto, porque ojos que no ven, corazón que no siente, ¿verdad? Y no, los ojos no lo ven, pero sigue estando ahí. Por no ponerlo al día, no se ha resuelto. Está ahí, igual que los virus. Llegará un momento, y ya no solamente emocionalmente, físicamente, el cuerpo hablará si previamente no has podido o no has tenido recursos para escucharlo. El cuerpo hablará y a partir de ahí tú tendrás que tomar la decisión de si parchear la situación y seguir poniendo tiritas, puedes decidir no escuchar o puedes decidir, bueno, aquí qué es lo que está pasando, porque la verdad que, como decía Rosana, ¿cómo las podemos descubrir? Yo en mi caso las descubrí cuando el cuerpo se desbordó. Mi cuerpo colapsó durante 4 días, estuve una tetraplegia y no sabía por qué había pasado. No había habido ningún desencadenante, no había habido ningún aviso. De repente yo estaba sentada en la silla, me fui a levantar, me caí y quedé inmovilizada, solamente podía mover los ojos. Así durante 4 días. Además coincidió después de la pandemia y entonces por circunstancias estuve 4 días en el suelo. Y fue una experiencia tan aterradora, porque fue aterradora por muchas circunstancias, que después de ello, que ya pude ya recuperarme, pues viene la pregunta de ¿por qué ha pasado? Para poderle poner remedio, si había algún defecto físico orgánico, si había algo no funcionaba, bueno, pues vamos a ver, vamos a hacer un diagnóstico, vamos a ver de qué se trata y poner el remedio o la solución pertinente. Pues nada de esto ocurrió, en lo público no ocurrió nada, fui a lo privado, me atendieron maravillosamente y el diagnóstico, después de entrar en la clínica a las 9 de la mañana, salir a las 7 de la tarde, todo el día de pruebas desde el pelo hasta la uña del pie, al día siguiente me dieron el diagnóstico y el diagnóstico fue que todo estaba bien, con lo cual yo ya estaba ya diciendo aquí o no nos estamos entendiendo o mi cuerpo me está diciendo algo y no ¿y qué pasa, no? Bueno, pues ahí empecé con un proceso de indagación, de búsqueda, de estudio, de buscar en muchas líneas, hice un trabajo muy profundo y al final sí que
Lo vi, lo entendí, lo resolví y lo agradecí. Y de ahí nació el libro. Por eso siempre digo que son emociones chincheta, porque son tan escurridizas y es algo tan bonito, ¿no? Que como el cuerpo habla. Yo me acuerdo que cuando ya estaba recuperada, fui a un osteópata que voy maravilloso, cosa que me mirase un poquito, a distintos especialistas, ¿no? Pero esta persona que tengo confianza, fui y le estuve explicando, ya iba acongojada, fíjate lo que me ha pasado, es que, bueno, yo pensé que me moría, ¿no? En esa situación, estuve a punto, y él me contestó, ¿qué suerte has tenido? Y yo le decía, no me has entendido lo que te he dicho. Dice, sí, sí, has tenido una suerte, y yo en ese momento no lo entendí. Yo dije, pues no sé por qué me está diciendo esto. Y lo que luego entendí, que había tenido suerte porque había podido salir. Podía el cuerpo haber respondido a esa situación de otra manera y no haberme recuperado, haber tenido otra circunstancia. Su manera de verlo fue esa y luego yo también lo entendí. Cuando ya has hecho ese viaje del héroe, has visto las chinchetas, has podido detectarlas, has podido retirarlas de ti, lo que haces es ofrecer ese mensaje a otras personas por si les puede inspirar y pueden también ellos poner conciencia a situaciones que en el pasado ocurrieron, que ahí quedaron y el pensamiento habitual que tenemos es, se pasó, hay silencio, ya, no, ya esas emociones no dicen nada, ¿no? Vamos a hablar bajito para que las emociones, que no, que han desaparecido y vivimos felices pensando que han desaparecido. Y el mensaje es, las emociones chincheta no desaparecen, hay que detectarlas, hay que abordarlas y hay que sanarlas. Y yo realmente lo hice con un trabajo terapéutico y con un trabajo muy intenso de formación. Eso es lo que hasta aquí la idea de las emociones chincheta. ¿Cómo lo ves, Ana? Pues lo primero, agradecerte que compartas esta experiencia con nosotros, Alicia. Creo que es un privilegio poder abordar este tema desde una experiencia tan directa de haber hecho todo el recorrido. Creo que tenemos mucha suerte de contar contigo para esta limonada de hoy. Lo primero, gracias, Alicia, que me he emocionado escuchándote. A mí la primera reflexión que me venía es que muchas veces cuando hablamos de heridas emocionales, hablamos de experiencias como la tuya, que son muy impactantes cuando tú escuchas del otro lado, el cómo es capaz de responder el cuerpo, personas que han vivido esas situaciones en las que, pues a veces haciendo trabajo físico con el cuerpo, salen de repente, conectan con esas emociones, tú no eres consciente y de repente no sabes por qué, pero empiezan a liberarse. Y como tú dices, hay esa sensación de que el cuerpo empieza a hablar y la mente todavía no entiende qué está pasando. Primero que quiero compartir con los oyentes es, no hace falta, porque a veces pensamos que, oye, yo he tenido una infancia feliz, a mí todo me ha ido bien, yo no he tenido ninguna experiencia dura o especialmente difícil, más allá de lo que sientes como cotidiano. Puedes sentirte afortunado y privilegiado porque no piensas que has tenido y que no has vivido ningún evento traumático y que esto de las emociones chincheta no va contigo. Pero para mí la primera reflexión es que no hace falta que estemos hablando de situaciones especialmente dramáticas ni de algo tremendo. No tenemos que conectar con esas situaciones de conflicto bélico o de abuso o de maltrato severo. No. Si estamos hablando de esos primeros años de nuestra infancia muchas veces, luego hasta convertirnos en adultos jóvenes. Después puede seguir pasando a lo largo de la vida, pero como tú dices, tenemos mucho más recursos y es más improbable que haya un impacto tan grande a no ser que la situación efectivamente sea muy intensa. Pero cuando hablamos de estas heridas es algo que nos toca a todos, es que no se escapa a nadie, todos cargamos con esto. Porque cuando somos niños y tenemos una psique todavía que está madurando, que está creciendo, que está evolucionando y que todavía no hemos desarrollado estos recursos, tenemos una manera de interpretar las situaciones que vivimos, llegamos a las conclusiones que podemos, todavía no tenemos recursos y esto se produce. Y nos ocurre a todos, pero nos ocurre a todos como puede ser tan parte de la vida que cambiemos la dentadura o el que cuando... No, estas cosas que dices son cotidianas, o sea, nos ocurren a todos, no pasa nada. Entonces, lo primero es entender que esto va contigo seas quien seas. Otra cosa ya será que las hayas identificado por el camino y que las hayas soltado sin darte cuenta a lo mejor y sin ser consciente de ello, o que hayas hecho un trabajo y seas más consciente de todo ese proceso que has vivido. Pero que todos las cargamos, porque se producen por experiencias que nosotros hemos vivido de manera dolorosa y que nos han afectado
cuando éramos bebés, muy niños, y luego a veces también pues, durante la adolescencia o esa adultez temprana. Y no necesariamente tienen que ser súper intensas emocionalmente, a veces también se pueden producir cuando hay una frecuencia, cuando hay una repetición, cuando una misma situación se produce una y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Entonces parece que no le damos importancia, parece que no ocurre nada, pero hay un impacto. Y es algo que no tiene que ver ni con la mente consciente, ni con nuestra voluntad, ni con nuestra intención. Es algo que va por otro lado. Porque cuando se produce esa situación, podemos jugar con las metáforas y nos podemos imaginar que si los recuerdos y las memorias de nuestras experiencias se archivan de una determinada manera, intervienen ciertos centros cerebrales y toda esa información que percibimos con los sentidos, las emociones que sentimos, esos procesos mentales, todo sigue un camino. Cuando esto ocurre, cuando hay un evento que llamamos traumático, que al final es eso, es como que produce ese impacto emocional, es como si esa información, en lugar de guardarse de la manera normal, como si se fragmentara y se rompe esa conexión entre el cuerpo, la emoción, el pensamiento. Entonces, hay veces que esos fragmentos de información se quedan ahí, se quedan esas chinchetas ahí, y es cuando tocas algo, y a veces es cuando tocas el cuerpo, o a veces es cuando viene un estímulo que recuerda aquellas situaciones, esas circunstancias que había en la situación, cuando aquello como que se activa, porque está buscando liberarse, porque al final cuando tenemos algo que no nos está sirviendo, tenemos esa información que no nos está aportando porque no podemos extraer una lección de ella o no podemos hacer nada con esa información, pues esa información de algún modo está buscando salir del sistema, salir de nosotros, liberarse, porque ahí no nos está haciendo bien. Es como si tú te clavas una astilla, hay un cuerpo extraño y hay algo que necesita salir porque si no te está haciendo daño. Entonces, lo primero que a mí me gustaría es eso, que pensemos que, oye, vamos a darle una oportunidad a comprender mejor esto porque nos toca a todos. Eso es. He comentado también los microtraumas, ¿no? Que no tiene que ser algo, pues una guerra, que nosotros no estamos sufriendo en este momento ninguna guerra, ¿verdad? Pero son microtraumas que se van sumando, cada uno tenemos los que tenemos, y lo importante yo también creo que aquí es cuando le ponemos palabras. Como tú comentas, tenemos una astilla enclavada, sacar la astilla es poder poner palabras y compartirlo con nosotros mismos. Si lo podemos solucionar, pues ya está. Y si vemos que entendemos la situación, pero vemos que no tenemos recursos para darle la vuelta y para solucionarlo, ponerle palabras y compartirlo con otra persona en la que veamos que podemos confiar, nos puede dar recursos para gestionarlo, ¿no? Porque es una gestión emocional, es una inteligencia emocional, es sacar lo que tenemos dentro a través de palabras. Muchas veces cuando ocurren estos microtraumas, no le ocurre a todo el mundo, pero puede ocurrir, y hay personas que lo expresan de esa manera, conllevan aparejado el silencio. A mí me ocurrió. La situación que viví me provocó el perder las palabras. Yo estuve muchísimo tiempo en shock y perdí palabras. No podía hablar, no podía expresar lo que me había pasado porque yo misma no lo podía entender. Entonces era inabordable. Mi mente dijo, no, esto no. Y como fue que no, pues ahí quedó. La vida siguió, tuve que tomar la decisión de avanzar, porque también puedes tomar la decisión de pararte ahí y quedarte ahí victimizándote y amargándote o avanzar. Son decisiones que uno tiene que tomar en la vida. Pero para mí las palabras fueron importantes, porque los microtraumas producen ese silencio de no me creerán, ¿quién se va a creer esto? Pero me van a decir que no, ¿y cómo lo puedo transmitir? Y a veces es que ni tú mismo te crees lo que ha pasado, no lo puedes verbalizar porque está en disonancia con tus creencias. Entonces, como no lo puedes entender ni le puedes poner palabras, hay un silencio. Y ese silencio es la astilla que, como comentabas, tenemos clavada y en el momento que ya le podemos poner palabras y además lo podemos compartir con otra persona, yo le diría a Rosana que ese es el primer paso para encaminar la sanación, porque además de sacar la astilla que se nos ha quedado en el cuerpo, hay que curar esa herida que ha sangrado.
hay que curarla, porque es un derrame interno, no se ve externo está todo tan majas, ¿no? Y tan guapas. Es un derrame interno y hay que curarlo. Y en ese curarlo, pues sí, tú puedes, porque es un microtrauma, pues te lo curas con una tirita, y si no, o sea, acudes a un especialista, que para eso estamos y para eso están, para que nos puedan ayudar a gestionar y de una manera por todas hacer esa sanación. Y otro aspecto importante también de estos microtraumas, que muchas veces los revivimos, como también has comentado, que son patrones que vamos repitiendo, y puede ocurrir que si hacemos una reflexión de nuestra línea ancestral, podemos reflexionar, preguntarnos, observar y mirar si son patrones que estamos repitiendo, que son parecidos a en nuestra familia, madre, abuelos, tal, ¿quién repitió situaciones parecidas y quedaron y siguieron quedando inconclusas? Y llegan a ti y siguen quedando inconclusas. Realmente, cuando digo que tú lo sanas en el presente, yo creo que la sanación es en el pasado y la sanación va al futuro. Es como una idea, no sé si espiritual o filosófica, pero yo así la siento. Yo siento que no solamente que yo fui la encargada de sanar, yo me reuní con mi círculo de mujeres ancestrales para hacer esa sanación, porque no venía de mí. Había llegado a mí, pero había habido una repetición anterior. Con lo cual luego la satisfacción cuando se ha resuelto es que liberas a las generaciones futuras de esa carga. Muy potente esto que estás compartiendo, Alicia. Al final es algo que no es personal y no es individual, y que muchas veces es algo compartido, es algo colectivo. Y lo podemos vivir más cercano con nuestra familia, con ese clan, con esa tribu de la que somos parte, pero es algo que se extiende todavía más, ¿no? Y yo creo que es algo colectivo. Es muy profunda la idea que estás compartiendo. A mí me gustaría dar un pasito atrás y empezar por esa primera pregunta: ¿cómo me doy cuenta de que estas chinchetas están ahí? Descubrirlas, identificarlas, comprenderlas, porque ese es el principio del proceso. Luego ya veremos por dónde vamos y si estamos capacitados o no para algunas chiquititas hacer el proceso nosotros, y a lo mejor hay otras que necesitamos ese acompañamiento. Vamos a pensar en las heridas físicas, que nos van a dar muchas pistas de cómo trabajar con estas otras invisibles, que claro, que como no las vemos, no las podemos tocar, solo sentimos el dolor, nos resulta más difícil cómo abordar esa sanación. Y la primera es eso, vamos a pensar, si algo duele, la herida está ahí. Puede que yo no la veo, pero si hay dolor, sé que la chincheta está ahí en algún sitio. Entonces podemos buscar en nuestra vida esas áreas de sensibilidad, esas áreas de esto es que no quiero hablar, esto ni me lo toques. Y vamos a ver dónde me estoy yo ya levantando las barreras a diario, dónde le pongo límites a la gente y no quiero que entre, qué zonas estoy protegiendo, si a mí me cuesta o soy mínimamente consciente de que tengo algunos conflictos en las relaciones, cuando hay situaciones a lo mejor de jerarquía y de autoridad, por ejemplo, cuando tocamos la sexualidad, cuando tocamos la relación pues, con padres, o la maternidad, la paternidad, con hijos. Voy a ver cuáles son esas áreas dolorosas de mi vida, donde vivo esa situación, esa circunstancia, ese contexto con dolor, que a lo mejor otras personas lo viven y lo disfrutan y lo tratan con naturalidad. Esto para mí es doloroso, esto es difícil. Y es una manera de conectar con las chinchetas, buscar el dolor. Pero a veces las heridas no solamente duelen. Cuando a lo mejor vamos a pensar en algo que se nos ha inflamado, cuando un miembro se inflama porque ha habido un impacto fuerte, esa inflamación produce un adormecimiento del zona. Y es como si se nos hubiera dormido, a lo mejor un tobillo o una muñeca, un brazo, y tú no lo puedes sentir, porque la inflamación es tan grande a lo mejor que lo que hace el cuerpo al final es, tengo una sensación de que se ha desconectado y que no siento la zona. Pues esos vacíos, igual que antes buscábamos conectar con lo que me duele, pues ahora voy a buscar lo que no soy capaz de sentir. Y a lo mejor soy capaz de hablar sobre ello, pero es que no siento nada. Vamos a buscar esos vacíos y esas zonas anestesiadas. Cuando hay trauma a veces se produce una desconexión y entonces no puedo sentir, porque como tú decías, alrededor de la chincheta hay como una especie de cápsula, entonces aunque se clave y aunque haga daño, yo no siento dolor. Podemos buscar también si hay cosas que dices, jolín, esto a otras personas a lo mejor hablar de ellos le afectaría, pero es que yo puedo hablar de una pérdida o puedo hablar de
algo de un impacto, de algo que tendría que afectarme y que sin embargo es como, pues no, estoy aquí a 36 grados y medio. Oye, yo tengo alguna situación así, alguna circunstancia así, de realmente ha habido una situación que me afecta y que tendría que tener un impacto emocional y sin embargo yo la vivo así, con esa desconexión emocional. Eso también nos puede dar pistas de que ahí está la chincheta. Y quizá uno de los caminos más fáciles es que cuando hay una herida se desarrolla un mecanismo de protección. Tú una herida decides si lo mejor es ponerle un vendaje, si hace falta un cabestrillo, si te hace falta una muleta y al final cuando tenemos esos golpes, esos traumas o microtraumas, vamos desarrollando mecanismos de defensa, mecanismos para proteger a esa herida. Es verdad que como vamos todos ya con armadura por la vida, pues nos hemos acostumbrado tanto a estas defensas que pensamos que la armadura somos nosotros y estamos tan acostumbrados a nuestra armadura y a la de las demás que nos parece que es que la vida es así. Pero realmente nosotros no somos esas protecciones y esos patrones. Estamos detrás de todo eso, ¿no? Debajo, por así decirlo, ¿no? De todas esas capas. Y podemos buscar esos mecanismos de defensa. Vas cojeando, ranqueando con el cabestrillo, con la muleta, con el escudo. Pues vamos a ver si somos capaces de reconocer eso. Yo vivo algo y llego a una conclusión con esa psique joven y madura, pues yo puedo llegar a conclusiones que son la herida emocional. Puedo sentir que, oye, es que hay algo que no está bien en mí y entonces por eso estoy viviendo esta situación. O resulta que siento que no merezco que las personas que me rodean, pues que me quieran, que me presten atención. O puedo llegar a experimentar que el mundo no es un lugar seguro o que los demás son una amenaza. Llevamos a este tipo de conclusiones inconscientes, que son esas heridas emocionales, y nos ponemos y desarrollamos el mecanismo de defensa. Porque si yo pienso que el mundo es un lugar hostil, pues me voy a tener que estar preparando para protegerme de todas esas amenazas que me esperan en la vida. Entonces, hemos desarrollado como esos personajes, esos mecanismos de protección, esos patrones. Hay personas que a lo mejor se pueden identificar con que son como los escapistas. Mi armadura es pasar desapercibido, es hacerme invisible, que nadie me vea. En la soledad de mi cueva estoy mejor que en ningún sitio. Si alguien se acerca demasiado, yo me aparto. Pues esa es una armadura, por ejemplo, que me da pistas de que ahí detrás hay una herida. Hay otras personas que tenemos el refrán en castellano, a veces es mejor estar solo que mal acompañado, pero hay quien le da la vuelta a esto, que dice, no, yo mal acompañado antes que solo. Y son personas que buscan estar siempre rodeadas de otras, apoyándose en ellas, que no toman decisiones que les cuestan un montón, que delegan y buscan esa autoridad fuera en otros, que están siempre ocupando hasta el último minuto de su tiempo, que no quieren pasar tiempo solos, siempre están activos y siempre están rodeados de personas. Pues eso también es una armadura. Y detrás de eso hay una herida. Y hay otras personas que tú, cuando las escuchas hablar y te comparten sus experiencias, dices, te podrían tatuar nacido para sufrir, porque son personas que dices, parece que tenemos adicción al drama, a que todo en mi vida es cuesta arriba, todo es difícil, ahí está todo cargado de sufrimiento. Y son personas, además, que parte de esa armadura es no tengo medida. Y entonces no tengo medida y puede ser no tengo medida para trabajar y trabajo de sol a sol, o no tengo medida para gastar y gasto sin control, o no tengo medida para comer, o no tengo medida. Esa ahí también es una pista de detrás hay una herida. Y hay muchas, muchas. Algunas tienen que ver con el control, aunque yo tengo que controlar a todos a mi alrededor y todo lo que pasa. Y al final es esa sensación de los demás son lentos, nadie está a la altura, nadie ve las cosas, tengo que ser yo siempre el que se está encargando de todo. Y ahí detrás también hay heridas. Está el perfeccionismo, están esos cuidadores, están quienes solo quieren disfrute y placer y no quieren saber de nada más. Todo eso son mecanismos de defensa. Si reconocemos esos patrones, en el fondo estamos protegiendo las heridas que hay detrás. Y si yo soy capaz de darme cuenta de que caigo en alguna de estas maneras en las que es mi forma de afrontar, es la forma en la que yo me escapo del dolor de la herida, pues a través de nuestras máscaras es como reconocemos la chincheta que hay detrás y cómo podemos empezar a ver luego el trabajo que viene detrás. Pero bueno, al final estas heridas están compartidas por todos y muchas veces tienen que ver con que nos hemos sentido rechazados o hemos sentido que alguien no ha valorado por quiénes somos. De manera intrínseca estamos bien, somos valiosos y tenemos derecho a existir.
esa herida de que en lo más interno de mi ser algo no está bien, o que nos hemos sentido abandonados o traicionados o humillados, o que hemos vivido situaciones injustas, que hemos sentido falta de amor, de atención. Todas esas situaciones, esas heridas emocionales, nos llevan a desarrollar luego esas armaduras. Primero veo la armadura y luego ya puedo ir a ver qué es lo que estoy protegiendo, qué experiencias han pasado, que como tú dices, Alicia, hubo unas experiencias originales, una o varias, en las que se forjó, o sea, se generó esa chincheta y se forjó esa armadura. Pero después es que eso lo hemos ido repitiendo. Por eso con las heridas nos pasa, es que siempre me acabo encontrando con el mismo tipo de personas, es que siempre me pasa esto a mí, porque en el fondo estamos reviviendo ese patrón emocional y esa situación como si la vida fuera una continua oportunidad de resolver lo que no supiste resolver en su momento. En un momento viví algo que no lo pude gestionar y entonces estoy ahí como en una especie de bucle que todo lo que me pasa es repetir eso hasta que sea capaz de salirme de mi propio laberinto. Eso es un bucle, has hablado de heridas, de armaduras. Yo también creo que la pregunta cuando nos pasan estas cosas no es por qué, sino la pregunta es ¿para qué? Porque cuando lo resuelves y sales, encuentras que ha habido un para qué ocurrió aquello. Algo, cuando lo resuelves hay un aprendizaje. Es como este término que ahora está tan de moda, antifrágil. Cuando superas esa situación, no solamente llegas a un nivel de resiliencia, que sería otra vez el enderezarte, el recuperarte, sino que el nivel de antifrágil es que hay un aprendizaje que te hace resistente a ese tipo de situaciones y además te sientes fortalecido a enseñar a otros a navegar por ese mar. Con lo cual, el concepto de antifrágil yo creo que aquí también iría bien porque sí que el proceso es doloroso, pero la recuperación y la sanación sales más fortalecido y ha habido unos aprendizajes de vida que son realmente los que van a sustentar tu presente actual ya recuperado y la proyección que hagas de tu futuro con esos nuevos propósitos de vida, con ese qué es lo que tú quieres de tu vida, quieres serenidad, empiezas a ver que puedes tener aquello que tanto has deseado porque has resuelto aquello que te impedía acercarte a tu deseo. Sí, tú estás como atrapado en ese círculo, estás dando vueltas y vueltas y vueltas y cuando de repente eres capaz de salir de ese bucle, ya no estás dando vueltas en círculo, has empezado a caminar por una espiral ascendente y sientes esa evolución. Es lo que hablábamos en la introducción del programa, es en lugar de sentir que estas vivencias pues, nos han lastrado y nos han hecho ir arrastrándonos por la vida mucho tiempo, pues tú te das cuenta que cargar con esa armadura, cuando te la quitas, dices, bueno, en el fondo estaba haciendo pesas todos los días y ahora tengo una capacidad que si no hubiera sido por esta situación yo no tendría. Y estoy en un lugar mucho mejor y tengo unas capacidades que me permiten ir más allá. Vamos a verlo así. Esto nos ocurre a todos y es algo natural. No lo vivamos como que es algo excepcional desde esa perspectiva victimista de, ay, pobrecito, mira lo que me pasó. Esto nos ocurre a todos y en el fondo podemos hacer que sea para el mayor bien personal y de quienes nos rodean. ¿Qué podemos hacer? Me he dado cuenta de que la chincheta está ahí. Última cosa que se me ocurría para dar con las chinchetas es tomarnos la temperatura. Las heridas normalmente hacen, la zona se calienta y además tenemos fiebre, nos sube la temperatura. Pues tómate la temperatura. ¿Cómo está tu relación contigo misma? ¿Cómo está tu relación con tus seres más cercanos? ¿Cómo te sientes tú en relación con el mundo? Porque al final ahí también vas a tener una pista de si estoy en un lugar de neutralidad, de confianza, de bienestar, o estoy a ver por dónde me van a venir o estoy en un calvario todos los días. Esa también es una manera muy fácil de ver si las chinchetas están por ahí o no. Y cuando ya me doy cuenta de que las chinchetas están ahí, cosas que podemos hacer, aunque no tengamos un conocimiento terapéutico o profesional, pero que todos podemos hacer por nuestra cuenta y que nos van a beneficiar en todo caso. No nos van a dar una garantía de resolver todo esto, pero desde luego nos van a ayudar en el proceso. Una de las maneras en las que este dolor no expresado lo podemos gestionar y que además muchas de las terapias desde las que se trabaja para la liberación emocional, la integración de los traumas, muchas de ellas se enfocan en el trabajo con el cuerpo. Y hay mucha literatura que avala que el movimiento consciente, intencional,
es muy positivo en estos procesos. Entonces, todas esas actividades que nos ayuden a aumentar la conciencia corporal y a desarrollar confianza en el cuerpo, porque una de las cosas que nos ocurre cuando hay trauma es que la emoción a veces y la reacción del cuerpo es, digamos, tan intensa y no la comprendemos, como en tu caso, Alicia. El cuerpo tiene unas reacciones que son aterradoras. Entonces perdemos confianza en el cuerpo o podemos empezar a sentir miedo de nuestras propias reacciones corporales. Y aquí, cuando trabajamos, pues, por ejemplo, haciendo yoga, haciendo tai chi, haciendo qigong, artes marciales, bailando, cualquier cosa que una disciplina que tenga que ver con la relación con el cuerpo, se vuelve a generar esa confianza en nuestro propio cuerpo, a aprender a sentirlo, a escucharlo. Y esto es algo que, aunque no hagamos consciente que estamos trabajando con todas estas emociones, nos va a ayudar sí o sí. Esa es una opción. Disciplinas y actividades que nos ayuden a conectar con el cuerpo y a movernos de manera consciente. Igual que con el cuerpo, nos podemos llevar esa presencia y esa atención no solamente a trabajar directamente con el cuerpo, mindfulness, meditación y todo lo que tenga que ver también con despertar la conciencia, con observar, con situarnos en el proceso para trabajar con el trauma, es que empezamos por crear espacios seguros. Todo esto empezó porque vivimos una situación en la que sentimos una amenaza tan grande que no supimos cómo gestionarlo. Entonces, lo primero es crear espacios de seguridad. Y la meditación, el mindfulness, nos lleva a colocarnos en un espacio de observador, en un espacio seguro, en el que no hay juicio, en el que estamos como en esa posición en la que en lugar de vivirlo todo directamente, hemos dado un pasito para atrás y estamos cómodamente, seguros y a distancia, observando. Esto también nos puede ayudar un montón, el desarrollar esas herramientas para conectar con nuestro presente y observar desde ahí, desde esa posición en la que en lugar de sentirme desbordado, yo puedo observar el cuerpo, puedo observar las emociones, puedo observar los pensamientos, pero no estoy directamente dejándome arrastrar por ellos. Y la tercera vía que a mí se me ocurre, y que eso es algo que yo también he experimentado en primera persona, creo que en el fondo lo conocemos todos, es la expresión creativa en cualquiera de sus formas. Me da igual escribir, me da igual pintar, me da igual cualquier forma de expresión creativa, porque muchas veces, a través de la expresión creativa, en lugar de funcionar con, digamos, ese hemisferio izquierdo racional de nuestro cerebro, estamos conectando con esa parte inconsciente de nuestra mente y estamos dándole la oportunidad de que afloren esas chinchetas y de expresar y de liberar esas emociones de una manera segura y sin dolor. Porque tú puedes escribir y pintar y puedes estar conectando con algo que a lo mejor ni siquiera te das cuenta de qué es lo que está saliendo por ese pincel o saliendo mientras escribes, pero hay una conexión entre la parte consciente y la inconsciente y aparte una manera de sublimar y de expresar esas emociones de una manera segura. Entonces es otro camino maravilloso para hacer como nuestro propio proceso de vaciar la mochila, aunque no seamos conscientes y no nos estemos dando cuenta de qué es lo que está saliendo por ahí. Y luego, como dices tú, Alicia, yo puedo saber perfectamente dar puntos de sutura, pero es que a lo mejor si tengo una herida grande abierta, por mucho que yo sea una especialista y que yo le cosa las heridas a otro divinamente, pues a lo mejor lo más razonable y sensato que puedo hacer si tengo una herida abierta, en lugar de hacer malabares para ver si me puedo coser yo, es acercarme a alguien y decirme, por favor, ¿me ayudas con esto? ¿Me acompañas? No me voy a hacer algo mucho peor yo sola, voy a tardar más, se va a curar peor y a lo mejor si tú me acompañas va a ser todo mucho más fluido y más sencillo. Eso es, has hecho un abanico de posibilidades desde trabajar el cuerpo, el movimiento consciente, mindfulness, expresión creativa, que es una manera de sublimar, y luego otro paso más, la psicoterapia. Yo creo que cada uno y cada una tenemos que ir explorando, tenemos que ir indagando aquello que sintamos que nos hace bien, que nos procura mayor bienestar, que nos ayuda a nuestro autoconocimiento y ir explorando y coger aquello que nos interesa, no coger aquello que no nos interesa y también quitarle el miedo a hacer psicoterapia con un psicólogo. Quitarle el miedo porque nos parece que eso es como, bueno, eso ya será en casos extremísimos. No, es mejor coger las cositas cuando están a medio hervir que no ya hervidas. Entonces, quitarle el miedo, tratarlo con naturalidad, porque la salud mental es un tema que hay que tratarlo con naturalidad, hay que integrarlo, tenemos que convivir con él. Cuantas más herramientas tengamos disponibles para poderlas utilizar en un momento o en otro, estaremos como más abiertos
a poderlo resolver, y a ser más funcionales, y cuando hablo funcionales, a ser más exitosos con nosotros mismos, estar reconocidos y saber que somos competentes y autoeficaces en nuestro propio tratamiento, porque el tratamiento no viene de fuera, el tratamiento nos tenemos que implicar en nuestro propio tratamiento, y la prevención primaria siempre es mejor que la prevención secundaria y la terciaria. Así que todo aprendizaje, todo conocer herramientas, utilizar todo aquello que nos venga a mano, todo siempre suma. Claro que suma. Un montón de lecturas que podemos hacer, que podemos empezar a investigar para comprender mejor esto, saber más, cursos, seminarios, formaciones en las que podemos compartir con otras personas y tratarlo con naturalidad. Y sí, me parece muy importante ya esto último que tú decías. Una cosa es que yo acuda a que me acompañen, pero siempre vamos a ser los protagonistas de nuestros propios procesos y de la sanación. El otro está ahí, eso, para hacer su rol de acompañar, de facilitar y de proporcionarme experiencias en un momento en el que yo necesito que alguien me ayude a crear ese espacio seguro. Pero al final cualquier resolución pasa porque nosotros estemos en ese momento de decir, sí, ya, ahora puedo soltar. Ahora es el momento de confrontar esto y de trascenderlo. Me gusta quedarme con esa idea de hacerlo natural. Muy bien, todos llevamos la mochila, lo sabemos, no pasa nada, ¿no? Cuando sea el momento, porque a veces hace falta que pese bastante la mochila para que nos paremos a vaciarla. Y bueno, pues también está bien, ¿no? El que las cosas son a su tiempo, en su momento, y que todo está bien. Así es. Pues ya para finalizar, dar gracias también a Rosana, porque este limón la verdad que para mí es muy bonito, es muy interesante. Y luego también yo a Rosana le daría como palabra también la palabra esperanza, ¿no? Que no perdamos la esperanza de que algo más podemos hacer y de que podemos encontrar el camino que estamos buscando. Sí, esperanza siempre. Esperanza y confianza y en uno mismo. Somos más que esas armaduras que nos vemos, somos algo mucho más que esa herida. Eso está ahí simplemente conteniendo o tapando o cubriendo. Y vamos a verlo, como tú decías, como esa oportunidad de darme cuenta de quién soy, de descubrirnos y de encontrarnos mucho mejor con nosotros mismos. Y a partir de ese estoy bien conmigo mismo, de repente me doy cuenta de que puedo estar mucho mejor con todos los que me rodean y que puedo estar en un lugar mucho mejor en el mundo. Gracias, Rosana. Gracias, Alicia. Y gracias a ti que estás del otro lado haciendo posible este puesto de limonada. Volvemos a nuestro horario habitual. Si pasas de amargarte, quieres vivir mejor, Viviter o Viveter, tenemos una cita los miércoles a las 5 de la tarde en el EGN Medios. Adiós. Gracias.